El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Y entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas para Dios no. Para Dios todo es posible. Entonces le dijo Pedro a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Y por el Santo Evangelio se borraron nuestros pecados.
Muy buenos días, paz y bien a todos ustedes, buena gente. Y bienvenidos nuevamente al santuario de la Divina Providencia acá en Ágape para celebrar pues esta Santa Misa. 28º domingo. Ya estamos acercando más y más al final. Igual en el Evangelio Jesús estaba acercando más y más al final de su vida. Y los evangelistas pues nos presentan situaciones en la vida para nosotros. Porque la palabra de Dios, como decía en la carta de los Hebreos, es viva. Es como penetrante en la persona, la médula de los huesos. Ustedes saben que muchas veces la gente necesita vivir con una transfusión de la médula de huesos para una persona que tiene cáncer. Tan potente, tan eficaz y tan fuerte es el cuerpo humano para ayudar al otro cuerpo humano en contra de las enfermedades y del cáncer, por ejemplo. Dios nos ha creado de esa forma que el cuerpo mismo puede tener todo lo necesario para cumplir su misión, para cumplir el fin por el cual fuimos creados. Y eso era de compartir para siempre la presencia de Dios. Pero ahora algunos de nosotros, en este caso, vamos a mantener siempre en nuestras oraciones al Padre Flavio Mucci, porque hoy día está recibiendo su diálisis en la capital, porque mañana, que es el día ordinario de su diálisis, él va a someterse bajo una operación. Así es que está en preparación para eso y le vamos a guardarlo en nuestras oraciones, para que el Señor, a través de los médicos, ya puedan dar lo necesario para que siga adelante, andando así en medio de nosotros, como Dios quisiera. Pues bien, pensando sobre las lecturas en esta misa, cuando los griegos tenían la idea de sabiduría, es algo para ellos que sale de sí mismo. Pero bien sabe Salomón de que solamente la sabiduría puede venir de Dios como un don que es más fuerte que cualquier otra cosa. Y en la lectura hemos oído de que es más precioso el don que oro o plata. Oro, en comparación a la sabiduría divina de Dios, es como arena. Y luego, plata es como lodo. Cosas que no tienen nada de aspecto, ni siquiera de poder ni belleza. Y muchas veces cuando hablamos de Dios no estamos ni siquiera pensando en la belleza de Dios. Dios es bello. No podemos comprender su belleza. Para Francisco de Asís, tenemos que mirar a la creación para ver el toque de Dios y la belleza de la creación. El Papa, en su carta, en su encíclica, pide que nosotros cuidáramos a nuestro hogar, que es la tierra, que es la creación, que es nuestra comunidad donde vivimos, porque esta es la obligación de mantener siempre la belleza de Dios vigente. Y bien saben ustedes, cuando maltratamos a otra persona o una comunidad o la misma tierra,
estamos quitando la belleza de Dios. Cuando este hombre apareció corriendo a través de escuchar las palabras de Jesús en el camino, dice que es un hombre. Muchos comentaristas dicen que este es el evangelio del joven rico. Pero para mí es cualquier persona rica. Rica en el sentido no de dinero, sino que la persona está rica o es rica en cuanto a su propio pensar de sí mismo, de sí misma, en cuanto a su ganancia en este mundo. Es decir, cuando nosotros estamos confiando más en lo que podamos hacer por nuestra propia fuerza, esa es la riqueza de lo que está hablando Jesús. Hay que quitar este tipo de riqueza en nuestra vida. Es decir, hay que vaciarnos para tener espacio para esa palabra que viene como una espada que penetra hasta el alma. Bien sabemos que una espada puede cortar, pero no puede penetrar el alma. Pero la palabra de Dios sí penetra el alma, y la palabra de Dios puede ver hasta con la conciencia de cada ser humano. Una espada no puede hacer eso, pero sí la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios va a ver cuando penetre el ser humano? Que si es rico en Dios, en sus gracias, o es rico o rica en cuanto a su propio egoísmo. Ese es el problema. El Evangelio no está hablando de clases, de ricos y pobres. El Evangelio está hablando de un ser humano que quiere apartarse de Dios para seguir su propio camino. Y cada vez que pongamos nosotros las cosas materiales o los deseos nuestros o lo que pensamos que podamos hacer por nuestra propia fuerza enfrente a Dios, estamos separándonos del amor mismo suyo, de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como dijo Jesús al pobre, el pobre que estaba muy rico, ¿verdad? Muy rico en sí mismo, porque cumplía así todos los mandamientos. Y hasta se confundieron así los discípulos cuando Jesús dijo que ya una cosa te falta, ve lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Bueno, la riqueza de una persona era una señal de bendición de Dios. ¿Cómo es que vamos a vender todo? Pero Jesús está mirando más a fondo de simplemente la riqueza, digamos, material. Está mirando a la disponibilidad de la persona. Estamos disponibles y estamos convencidos en que Dios es un Dios de amor que nos da lo necesario para nuestro vivir. Si estamos así en este concepto y sentir, entonces es más fácil echar fuera todo lo que pueda ser un obstáculo para su gracia. Pero si somos como este hombre que desde su juventud fielmente cumplía los mandamientos, Jesús añade: no defraudes, no seas una persona de mentira,
Si vas a ser como alguien que miente, tampoco estás en el camino de Dios. ¿Qué hacemos entonces? Hasta los mismos discípulos están preguntando, ¿qué hacemos entonces si hemos dejado todo para seguirte? Jesús dice, ya vamos a dejar que mi gracia de mi Padre nos acompañe en los momentos más difíciles. Porque Él dice que la persona que ha dejado todo, incluyendo los momentos fáciles, para recibir todo, incluyendo los momentos difíciles, las persecuciones, ya en esta vida y en la otra vida eterna. Dios nos ha creado para que participáramos con Él eternamente. Nos ha creado con una cierta libertad de poder escoger lo bueno del malo. Nos ha creado para ser semejantes a su Hijo, que dejó todo para no dejar que su gloria viniera como un obstáculo siquiera para la cruz. Y de allí en la cruz ofrecerse para cada uno de nosotros. Eso es lo que celebramos en la Santa Misa. Eso es lo que la palabra de Dios nos urge en cuanto a una respuesta, para que podamos acercar al altar y recibir el mismo Jesús, todo Jesús, alma, cuerpo, sangre, divinidad. Está ahí sobre el altar para ayudarnos con su gracia, con tal que nosotros dejemos lo que fuera una pared, un muro entre esa respuesta de amor al Padre. Somos otros Cristos, hermanos, pero muchas veces viene el demonio para confundirnos y hacer de que ya estemos en esa situación muy difícil de vivir. ¿Cómo puede Dios mandarme así una enfermedad? ¿Cómo puede Dios mandar así tragedias y todo esto? Pero Jesús no manda nada de enfermedades. Enfermedades y situaciones de la tierra son causa del pecado, pero Él está siempre presente para ayudarnos a superar, a sobrevivir. Eso es lo que Dios nos ofrece. Hermanos, voy a compartirles un poco también de lo que yo he experimentado en estas últimas 2 semanas, cuando salimos en peregrinación hacia los santuarios marianos. Interesante era, llegamos a España. En España, en Madrid, ya salimos de Madrid directamente a Lisboa para quedarnos una noche y después subir hacia Fátima. Pero antes de llegar a Fátima, nos habíamos dado cuenta de que había una iglesia pequeña en el pueblo de Santarém, en Portugal. La iglesia se llama San Esteban. Allí había un milagro eucarístico. El grupo de nosotros pudimos estar ahí frente de un vaso que tenía la sangre de la hostia que había caído sobre una persona que quería llevar esta hostia como pago a una bruja, porque ella pensaba que su esposo era infiel
Y entonces la bruja le dijo a la señora, eso es lo que tiene que hacer. Y después tienes que pagarme con una hostia de la misa. Ella recibió la hostia, pero tomó la hostia y lo guardó un pañuelo en su cabeza. De repente, llegando a su casa, empezó a sangrar y no sabía qué hacer porque la persona que estaba siguiéndola pensaba que era ella que estaba sangrando y se daba cuenta de que era la hostia que cargaba en su pañuelo. ¿Qué hizo ella entonces? Ella guardó así una caja en la casa, el pañuelo con la hostia. Después, cuando vino el esposo, no decía nada, pero de repente en la noche empezó a brillar el dormitorio donde dormían y se levantaron y ella explicó al esposo lo que había pensado de él, etc. Y se pusieron a adorar porque la luz que salía de la caja eran ángeles que estaban adorando la presencia real de Jesús. De allí el día siguiente fueron al sacerdote para confesar su pecado y después el sacerdote se acercó para llevar así esa hostia sangriente al tabernáculo de la iglesia San Esteban. Ahí es donde nosotros pasamos para ver, tocar y besar el vidrio que estaba guardando esa copa. Eso no fue el único milagro. 200, 300 años después, ya cuando el sacerdote abrió hacia el tabernáculo, ahí estaba encristalizada, todo protegida, la hostia de aquel tiempo. De ahí pasamos nosotros a Fátima, donde participáramos nosotros en la procesión de velas, en la noche. Y en la mañana celebramos misa en la capilla de los ángeles. Saliendo, seguimos el camino hacia Santiago Compostela. Allá también celebramos misa en una capilla aparte, donde todos los peregrinos en pie y también en bicicleta llegan de todas partes de España. De Santiago Compostela bajamos a Salamanca y luego a Ávila. En Ávila solo pudimos tener una parte del rosario en la basílica, pero pudimos ver así todo lo que es de Santa Teresa. De Ávila cruzamos el país de España hasta Valencia y en Valencia subimos a Barcelona. Para ustedes que son fieles al equipo de Barcelona, algunos ya. Bueno, después al final tuvimos que pasar por Santiago Bernabéu ahí en Madrid. Pero de Barcelona fuimos a Montserrat. Montserrat, no pudimos, estuvimos domingo en la misa en Montserrat y de ahí pasamos a Lourdes, donde también participamos en la procesión de velas en la noche con rosario, después misa el día siguiente en la capilla de la Cruz Gloriosa. De Lourdes bajamos a Zaragoza para la capilla, la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, que ya yo creo que están celebrando allá en la iglesia de Pilar acá. Entonces ya terminamos pues nuestra jornada, nuestra peregrinación en Madrid y venimos anoche nuevamente a El Salvador. Eso era el transcurso pues de lo que habíamos hecho y ojalá que ustedes si tienen así deseo de participar algún día, están bien invitados. Y por eso vamos a mantener siempre las personas que están haciendo peregrinaciones siempre en nuestras oraciones.